Bueno, y para esta época de Cuaresma quise hacerles una recopilación de las mejores recetas que tenemos en el canal, elaboradas o preparadas con pescado y mariscos. Son varias recetas deliciosas todas. Anímense a prepararlas y me cuentan en los comentarios cómo les fue. Y vamos a empezar preparando un delicioso arroz con camarones. Tomen nota de los ingredientes y vamos a la preparación. En el aceite vamos a poner a sofreír el arroz en seco, no lo lavamos. Ahí lo vamos a dejar unos 2 minutos hasta que cambie de color y en este punto agregamos el caldo. Un buen caldo de pescado, pero si no tenemos, entonces vamos a tomar unos 2 camarones, los licuamos con el agua que necesita el arroz, lo colamos y se lo añadimos al arroz. Vamos a agregarle entonces la sal, el color de achiote y una ramita de cebolla para que dé sabor. Dejamos cocinar hasta que reduzca el líquido. Bajamos la llama y lo dejamos tapado a fuego muy lento por 10 minutos. Por aparte también cocinamos la verdura en agua con sal unos 10 minutos hasta que esté blanda. Cuando ya estén cocidas las retiramos, escurrimos y reservamos. Vamos a poner a hacer un sofrito en el aceite y le vamos a añadir cebolla larga, tomate, ajo y pimentón. Recuerden que este sofrito es la base de prácticamente casi todas las recetas colombianas. Lo vamos a dejar sofreír aproximadamente unos 10 minutos. Después de este tiempo, lo que vamos a hacer es agregar los condimentos. A este sofrito en Colombia le llamamos hogao, también le llamamos guiso en algunas regiones del país. Pasados los 10 minutos, entonces vamos a condimentar con sal, comino, pimienta y paprika al gusto. Y luego de unos 2 o 3 minutos vamos a empezar a hidratar porque necesitamos que las verduras no se quemen, pero que queden bien sofritas. Obviamente si tenemos caldo de pescado, pues nos queda mucho mejor. Y aquí en este punto vamos a agregarle 2 ramitas de tomillo seco y la cucharadita de salsa de tomate. Dejamos al fuego de 8 a 10 minutos más hasta que veamos que ya se reduce en su totalidad el líquido. Quiere decir que ya está listo el sofrito. Y empezamos entonces a agregar los demás ingredientes, como son los camarones que ya deben de estar bien limpios y desvenados y por supuesto descongelados. Y también el cilantro finamente picado. Luego vamos a agregar la verdura que ya tenemos precocida y la habíamos reservado. Recuerden que los camarones se cocinan en 2 minutos, no podemos pasarnos de tiempo porque se ponen chicludos. Después de agregar la verdura, vamos a añadir el arroz ya precocido. Miren el color del arroz, ese color lo da el achiote. Y vamos a seguir mezclando. Aquí ya no tenemos la sartén al fuego, el fuego está apagado. Servimos con patacones y aguacate. Y aquí tenemos la trucha de salento o trucha gratinada. Queda súper deliciosa. Lo que vamos a hacer es licuar el tomate con la cebolla, el pimentón y el ajo. Le agregamos de condimentos sal y pimienta. Son los mismos ingredientes que utilizamos para el sofrito u hogao, pero esta vez los vamos a licuar antes. Vertemos en la sartén y dejamos cocinar 10 minutos. Después de este tiempo, vamos a agregar la crema de leche y vamos a formar una salsa. Eso es rapidito. Cuando ya está listo, entonces vamos a agregar el pescado, que es una trucha arcoíris. La bañamos muy bien con la salsa y vamos a dejar cocinar 10 minutos. Pero tengan en cuenta que no podemos tapar completamente la sartén porque tiende a hervir, entonces se nos puede regar la preparación. Después de este tiempo agregamos el queso para gratinar y ya se sirve. Esta receta se suele hacer directamente en las bandejas de barro y se lleva de la estufa a la mesa para servirlo con un poquito de perejil o de cilantro finamente picado
con arroz y aguacate, por supuesto. Es una delicia. Típico de un pueblito hermoso que se llama Salento en el departamento del Quindío, Colombia. El encocado de camarones es una receta tan sencilla y es tan fácil de preparar. A mí me encanta. Vamos a hacer un sofrito con cebolla, tomate y ajo. Yo estoy utilizando solo cebolla larga, pero si ustedes quieren también pueden utilizar cebolla blanca o cebolla cabezona. Lo dejamos sofreír aproximadamente unos 5 minutos y agregamos los condimentos, que son sal, pimienta, comino y color de achiote. Los condimentos sí son básicos para cualquier sofrito, que en Colombia le llamamos hogao. Listo, agregamos un chorrito de agua para hidratar y dejamos 10 minutos sofriendo. Por supuesto, si tenemos caldo de pescado le podemos agregar en lugar de agua, caldo. Hay que hidratar para evitar que se queme el sofrito. Cuando ya tenemos listo el sofrito vamos a agregar los camarones limpios, desvenados y descongelados. Los camarones se cocinan en 2 minutos. No se pueden pasar del tiempo de cocción porque se ponen chicludos. Pasado este tiempo vamos a agregar entonces la leche de coco o crema de coco para que quede de una vez espesito y agregamos el coco rallado. Dejamos que se concentren los sabores, por ahí 1 minuto nada más y queda listo. Es súper fácil y es súper delicioso. Se sirve con arrocito blanco y los infaltables patacones. Un poquito de cilantro finamente picado y queda listo para llevar a la mesa. Otra opción es utilizar este encocado de camarones para servir sobre un pescado hecho al horno a las brasas, súper deli. El arroz con atún. Tiene muchos ingredientes, pero todos los tenemos en nuestra despensa. Vamos a poner a escurrir el atún y en ese mismo aceite vamos a hacer el sofrito. Entonces le vamos a agregar pimentón, cebolla blanca, cebolla larga, tomate y ajo, todo finamente picado. Yo les recomiendo el atún que viene en aceite de oliva, que aparte de ser más sano, le aporta un sabor muy rico al sofrito. Lo vamos a dejar 5 minutos al fuego y agregamos los condimentos. Sal, comino, pimienta y vamos a utilizar para esta receta 2 cucharadas de salsa soya. Para este sofrito no vamos a utilizar color de achiote. Lo dejamos sofreír 2 o 3 minutos y agregamos el arroz. Otros 2 minutos sofriendo y vamos a añadir la verdura picada, que para esta receta vamos a utilizar zanahoria y arveja verde. Pero si ustedes tienen habichuela y maíz, lo pueden agregar también. Mezclamos muy bien para luego agregar el caldo. Y aquí yo estoy agregando caldo de pescado, pero si no tienen pueden agregar de verduras o inclusive caldo de pollo. Revolvemos para que se integren todos los sabores y dejamos en cocción hasta que se reduzca el líquido. En este punto tapamos, bajamos la llama de la estufa a fuego bajo y vamos a dejar 10 minutos. Pasados estos 10 minutos vamos a revolver el arroz con mucho cuidado con un tenedor. Tapamos, apagamos y dejamos 5 minutos para poder integrarlo con el atún. Yo acostumbro comprar el atún en lomitos y lo desmenuzo para poderlo integrar con el arroz. No compremos el atún rallado, que no es lo mismo, y también les recomiendo comprar un atún de calidad. Las aceitunas son opcionales, pero a mí me encantan, le dan un sabor súper delicioso. Y como pueden ver, tiene muchos ingredientes, pero a excepción de las aceitunas, todos los ingredientes los tenemos en la despensa por lo general. Vamos a servir el arroz con atún con papitas fritas a la francesa y salsa de tomate. Para la trucha al ajillo vamos a utilizar nuevamente trucha arcoíris. Es súper fácil, entonces vamos a salpimentar la trucha por ambos lados. La pasamos por harina de trigo para evitar que salpique al momento de freírla. Mientras tanto vamos calentando el aceite. La freímos primero por el lado de la piel 5 minutos
y luego le damos la vuelta y la dejamos otros 5 minutos. La retiramos del fuego y la vamos a dejar escurriendo en papel absorbente. En esa misma sartén, obviamente, vamos a retirar el exceso de aceite y ahí mismo agregamos mantequilla, ajo finamente picado. Esto tiene que ser súper rápido porque el ajo se quema muy fácil. Salpimentamos y agregamos el jugo de limón y el perejil fresco picado bien finito. Como pueden ver, es una salsa muy sencilla, pero tienen que hacerla con mucha rapidez. Como les digo, el ajo se quema. Y si pasa esto, le va a dar un sabor amargo a la salsa. Lista la salsa, se la añadimos a la trucha. Podemos hacerlo directamente en la mesa y ya queda listo para servir. Se acompaña preferiblemente con arroz con coco, también patacones y ensalada. A disfrutar. El tamal de pescado, que no es muy conocido en el interior del país, pero en la costa pacífica y en la costa atlántica se prepara muchísimo, aunque con diferente tipo de pescado. Vamos a preparar inicialmente un sofrito con cebolla, tomate y ajo. Dejamos sofreír unos minutos para agregar los condimentos, que son sal, comino, pimienta y color de achiote. Luego agregamos un chorrito de agua o de caldo de pescado para hidratar. Con eso evitamos que el sofrito no se nos queme. Vamos a dejar unos 10 minutos más al fuego. Cuando ya lo tengamos listo, vamos a sacar la mitad y la reservamos. A la otra mitad le agregamos los camarones ya limpios, desvenados y descongelados. Los vamos a cocinar 2 minutos nada más. Pasado este tiempo le agregamos la leche de coco o crema de coco si tienen y el coco rallado. Esperamos a que se reduzca el líquido, retiramos del fuego y reservamos. Aquí lo que estamos haciendo es un encocado de camarones, que ya ustedes vieron la receta anteriormente, y en esta ocasión lo vamos a utilizar para acompañar el tamal de pescado. Por otro lado, vamos a preparar entonces la base de este tamal, que se hace con plátano verde o plátano macho, que lo vamos a poner a cocinar aproximadamente 35 a 40 minutos. Lo sacamos, lo vamos a triturar, puede ser en un procesador de alimentos o con el pasapuré. Le agregamos mantequilla, el sofrito que reservamos, recuerden que reservamos la mitad del sofrito, y vamos a agregar el queso. Primero tenemos que empezar a mezclar todo muy bien hasta que se integre perfectamente. Y si ven que le hace falta humedad a la preparación, le pueden agregar un poquito del caldo de cocción de los plátanos. Agregamos el queso rallado, yo estoy utilizando queso costeño. Terminamos de integrar muy bien y reservamos. Vamos a salpimentar entonces los filetes de pescado. Puede ser merluza, tilapia, cualquier tipo de pescado blanco que tengan puede servir. Lo vamos a sellar en la sartén bien caliente 2 minutos por cada lado. En las hojas de plátano ya asadas vamos a colocar entonces una cama de la preparación que hicimos con el plátano verde, que se llama cayeye en la costa atlántica. Ponemos encima el pescado que ya lo hemos sellado en la sartén. Sobre este vamos a colocar encocado de camarones y sellamos como un regalito el paquetito. Lo vamos a llevar al horno, a la parrilla, al sartén, al vapor, como quieran cocinarlo, solo 10 minutos para que el tamalito tome todo el sabor de la hoja de plátano. Solo eso, porque ya todo está cocido. Y así queda este tamal que, como les digo, se prepara mucho en la costa pacífica y en la costa atlántica, pero con diferentes tipos de pescado. Pruébenlo y me cuentan en los comentarios cómo les fue. Esta es una receta de familia, es una cazuela de bagre que preparaba mucho mi mami en la casa y les quiero compartir la receta. Cortamos el bagre en daditos y lo vamos a salar y enharinar. Lo pasamos por harina para evitar que se pegue en la sartén.
Luego lo vamos a sellar en aceite bien caliente, apenas 1 minuto por cada lado. Y realizar este procedimiento evita que el pescado se deshaga luego en la cocción. Cuando ya lo tenemos listo, lo vamos a retirar, lo colocamos en papel absorbente y reservamos. Luego en la misma sartén vamos a agregar la mantequilla para hacer el sofrito. Entonces agregamos pimentón, cebolla larga, cebolla blanca, ajo, todo finamente picado. Agregamos los condimentos que son sal, comino y color de achiote. Dejamos sofreír unos minutos para luego agregar el caldo, pero vamos a agregar solo la mitad del caldo. Y vamos a necesitar un buen caldo de pescado que podemos preparar con los huesos, las espinas y las cabezas del mismo bagre. Dejamos en el fuego unos 5 minutos y ya queda listo el sofrito. Agregamos entonces el resto del caldo y el pescado que teníamos reservado, que ya habíamos sellado anteriormente. Rápidamente vamos a integrar la maicena en la leche y se la vamos a agregar a la preparación. Revolvemos con mucho cuidado para no desbaratar los daditos de pescado y dejamos en cocción 8 minutos hasta que espese. Luego de este tiempo vamos a agregar la crema de leche, que es lo último que agregamos porque se puede cortar si la añadimos antes. Rectificamos sal y queda lista la cazuela de bagre. Y el cilantro picado lo podemos añadir al finalizar la cocción o al momento de servirlo. Y la pueden acompañar con patacones, con arrocito blanco, arroz con coco, aguacate y no puede faltar los casquitos de limón. Es una receta que definitivamente tienen que preparar. Queda muy, muy rico. Bueno, y si hablamos de recetas con pescado, el sancocho es un imperdible. Vamos a poner a cocinar el recado en el caldo de pescado. Recuerden que un buen caldo hace la diferencia. Entonces ponemos la auyama, la mazorca, el plátano verde con condimentos, sal, comino y color de achiote. La pimienta es opcional, pero a mí en lo personal no me puede faltar. Y vamos a llevar a la estufa a fuego alto a cocción por 20 minutos. En la cajita de información del video les dejo el link para que vayan a mirar el video de cómo hacer un buen caldo de pescado para todas sus preparaciones. Bueno, llevamos a cocción y pasado este tiempo, destapamos y vamos a agregar la yuca y la papa, cortadas en tamaños grandes como cortamos el plátano y la auyama. Tapamos nuevamente y dejamos cocinar otros 20 minutos. Si pasado este tiempo la auyama aún no se ha deshecho, entonces la vamos a retirar y la vamos a triturar. Con un tenedor puede ser. Y luego la añadimos, ese puré lo añadimos para que le dé espesor al sancocho. Y es el momento también de agregar el pescado, cortado en trozos grandes. Tengan en cuenta que el pescado se cocina súper rápido. Entonces lo vamos a dejar apenas 10 minutos y queda listo. Yo estoy utilizando bagre, me encanta, con las cabezas y los huesos o las espinas hago el caldo. Si ustedes no tienen un buen caldo de pescado, pueden prepararlo primero, luego lo cuelan y sobre ese caldo van a hacer el sancocho. Listo, ya queda el sancocho. Vamos a agregar el cilantro finamente picado, apagamos el fuego, corregimos sal y a servir. Y como les dije, para mí un sancocho de pescado es de esas recetas que sí debo hacer por lo menos una vez al mes. No puedo resistirme a un buen sancocho de pescado. Pero, como les dije, hay que tener en cuenta que la base del sancocho es un buen caldo. No olviden que en la cajita de información les dejo el link para que vayan a ver el video de cómo hacer un buen caldo para sus preparaciones. Y lo mejor de todo es que lo podemos hacer y dejarlo congelado por varios días. Esta receta de pescado al horno realmente les va a sorprender de lo fácil que se prepara. Tengan en cuenta que si van a cocinar en papel aluminio, es mejor no utilizar ingredientes ácidos como el limón o el vinagre, porque hace que se desprendan partículas del papel aluminio que son dañinas para el organismo. Por eso es mejor hacerlo en hojas de plátano. Y vamos a preparar el adobo. Este adobo lleva cebolla larga, cilantro, aceite de oliva, salsa soya.
ajo, jengibre, azúcar, sal, limón y picante al gusto. Los ingredientes son muy similares a las salsas asiáticas. Vamos a mezclar muy bien hasta integrarlos todos y mientras tanto vamos alistando una bandeja para el horno y allí vamos a colocar una hoja grande de plátano ya asada y otra más pequeña en el centro como refuerzo. El horno debe estar precalentado ya a 180 grados. Sobre estas hojas de plátano vamos a colocar el filete de pescado, que puede ser cualquier tipo de pescado blanco. Yo estoy utilizando tilapia. Y vamos a agregar la marinada, la salsa o el adobo. Que quede bien empapado el filete. Que quede bien cubierto con la salsa. Y luego lo que hacemos es sellar el paquetico, como si fuera un regalito. Entonces vamos a unir la parte superior con la parte inferior. Hacemos un pequeño doblez para que quede bien sellado y con tiras de la misma hoja de plátano vamos a hacer un moñito. Miren cómo queda, como si fuera un dulcecito o un regalito. Y así podemos hacer varios y llevarlos al horno. 15 minutos y ya está listo. Lo servimos con arrocito blanco, ensalada, patacones, con lo que más nos guste, queda súper delicioso. Y como la marinada lleva jugo de limón, les recomiendo que si no consiguen las hojas de plátano lo hagan en papel para horno. Aquí tenemos la trucha en salsa de champiñones. Y aquí lo que tenemos que aprender a hacer es una buena salsa de champiñones que nos sirve con pescado, pollo, carne, con lo que más nos guste. La trucha, estoy utilizando una trucha arcoíris, la vamos a salpimentar y la vamos a pasar por harina para evitar que se pegue en la sartén. Ya tenemos el aceite calentando y la vamos a freír. 8 minutos por el lado de la piel y apenas 4 o 5 minutos por el otro lado y queda lista. La retiramos, la colocamos sobre un papel absorbente y reservamos. Vamos a hacer la salsa de champiñones. Colocamos una cucharada de aceite y una de mantequilla. Así evitamos que la mantequilla se queme. Agregamos la cebolla finamente picada, el ajo lo agregamos cuando ya la cebolla esté transparente para evitar que se queme también. Luego agregamos los champiñones tajaditos y vamos a dejar que se marchiten. No agregamos condimentos antes de que esto suceda. Cuando ya vemos que los champiñones están bien marchitos, entonces sí agregamos la sal y la pimienta. Dejamos apenas un minuto al fuego y retiramos porque vamos a hacer una salsa bechamel. En la misma sartén, aún caliente, vamos a agregar otra cucharada de mantequilla. Cuando ya está derretida, añadimos una cucharada de harina de trigo. Tengan en cuenta que para hacer la salsa bechamel es la misma cantidad de materia grasa que de harina. Tenemos que mezclar muy bien para que se integre y cuando ya tome un color doradito, es el momento de ir agregando la leche. Esta leche yo la tengo ya tibia. Empezamos a agregarla de a poco y no podemos dejar de revolver porque queremos evitar que se formen grumos. Si ustedes quieren saltarse este paso, en lugar de hacer la salsa bechamel, cuando ya tenemos el sofrito de cebolla, ajo y champiñones, lo que hacemos es agregar crema de leche. Y también queda súper deliciosa la salsa. Lo que pasa es que de esta forma nos va a quedar más ligera. Miren cómo vamos agregando la leche de a poco. Recuerden que debe estar tibia. Cuando ya vemos que se ha cocinado la salsa por lo menos unos 10 minutos y está espesita, agregamos una pizca de ralladura de nuez moscada y el sofrito que hicimos de cebolla, ajo y champiñones. Integramos todo muy bien y queda lista la salsa. Esta salsa nos puede servir, como les dije, para pollo, pescado y para carnes. Servimos la trucha y sobre ella la salsa de champiñones. Acompañamos con patacones, con ensalada, arrocito blanco o arrocito con coco y queda listo para disfrutar. La trucha hawaiana es otra receta donde lo que tenemos que aprender a hacer es la salsa, porque preparar la trucha
es bastante fácil, simplemente tenemos que salpimentar por ambos lados y pasarla por harina de trigo. Con ello, lo que conseguimos es que no se pegue a la sartén al momento de freírla. Vamos alistando el aceite, lo tenemos que tener bien caliente. Colocamos la trucha por el lado de la piel, la sofreímos 8 minutos, le damos la vuelta y la sofreímos 4 o 5 minutos por el otro lado. La retiramos y la pasamos a un papel absorbente y reservamos. Ahora sí vamos a hacer la salsa. En mantequilla, con un chorrito de aceite para que no se queme la mantequilla, vamos a colocar cebolla blanca o cebolla cabezona, pimentón, si tienen de varios colores mucho mejor, y el ajo bien picadito. El ajo lo vamos a agregar cuando ya vemos que la cebolla está transparente, así evitamos que se queme. Pasados unos minutos vamos a salpimentar. Sofreímos 3 minutos más y agregamos la salsa soya y el almíbar. Vamos a utilizar para esta receta piña en almíbar. Si quieren aprender a hacerla en casa, les dejo la receta o el link del video en la cajita de información. También vamos a agregar la salsa de tomate y mezclamos muy bien. Miren lo fácil que se elabora esta salsa hawaiana. Nos faltaba añadir el vinagre blanco y por último la piña, que es piña en almíbar como les dije. Y dejamos cocinar 5 minutos más. Por aparte vamos a mezclar la maicena con el agua, integramos muy bien para que no queden grumos y se lo agregamos a la preparación. Esto lo que hace es ayudar a espesar la salsa. Vamos a dejar cocinar hasta que espese, aproximadamente 5 minutos más. Retiramos del fuego y servimos caliente. Aunque se dice, es una de las reglas básicas de cocina, que el pescado no se sirve con queso, a esta receta opcional se le puede colocar lonchitas de queso tajado y sobre el queso la salsa hawaiana. Deliciosa. De cazuelas de mariscos hay muchas versiones. Esta es la que yo aprendí a preparar en mi casa y ahora les comparto la receta. Para comenzar vamos a sellar los mariscos 1 minuto en aceite muy caliente, igual con los camarones. Retiramos y reservamos. En la misma sartén agrego mantequilla y vamos a agregar la cebolla, que es cebolla blanca y cebolla larga, finamente picadas, el pimentón, el ají dulce y el ajo. Vamos a hacer un sofrito. Dejamos 2 o 3 minutos y agregamos los condimentos, que son sal, comino, color de achiote y tomillo seco. Dejamos sofreír unos 8 minutos. Pasado este tiempo, agregamos el caldo. Y como les he dicho en otras preparaciones, si no tienen un buen caldo de pescado, lo que pueden hacer es tomar unos 2, 3 o 4 camarones, los licúan con el agua que requiere la receta, luego cuelan y la agregan a la preparación. Bueno, a esta entonces le agregamos los tallitos de cilantro, la hoja de laurel, tapamos y dejamos cocinar hasta que hierva. Pasado este tiempo, vamos a agregar los mariscos que teníamos reservados junto con las almejas. Y por aparte vamos a mezclar la leche con la maicena bien integrada y lo añadimos a la preparación. Lo que hacemos con esto es darle espesor a la salsa. Cocinamos 5 minutos, retiramos los tallitos de cilantro, la hoja de laurel, agregamos los camarones que también teníamos ya reservados. Todo esto se añade con mucha rapidez. Tengan en cuenta que los camarones se cocinan en 2 minutos y ya los habíamos salteado. Vamos a dejar 2 minutos nada más, corregimos sal y servimos con mucho cilantro finamente picado. La crema de leche se añade ya al final de la cocción porque si lo hacemos antes se puede cortar. Una recomendación: si las almejas no abren, no se sirven, porque quiere decir que no estaban lo suficientemente frescas. Acompañamos con arroz, patacones, aguacate y casquitos de limón. Queda delicioso, háganle cuenta. Y aquí les presento otra receta de pescado al horno, pero esta vez lo vamos a preparar en papel aluminio.
Obviamente si consiguen las hojas de plátano, mucho mejor. Pero aquí no hay problema de cocinar en papel aluminio porque no vamos a utilizar ningún medio ácido, que es el que hace que se desprendan partículas del papel y nos haga daño para nuestro organismo. Vamos a poner a cocinar el plátano verde unos 35 a 40 minutos. Mientras tanto vamos a hacer un sofrito que lleva cebolla, tomate y ajo. Lo vamos a sofreír en aceite achotado. Pero si por alguna razón no tenemos el aceite achotado, pues en aceite normal y agregamos color de achiote en los condimentos. Condimentamos con sal, pimienta y comino al gusto. Dejamos sofreír unos 5 minutos y agregamos un chorrito de agua para hidratar. Si tienen caldo de pescado, mucho mejor. Necesitamos hidratar el sofrito para que no se queme y tenga un buen tiempo de cocción. Lo dejamos al fuego unos 10 minutos más, retiramos y reservamos. Por otro lado, ya sacamos los plátanos que teníamos cocinando, les retiramos la cáscara y los vamos a triturar. Esto lo podemos hacer con un tenedor, con un mortero, con un prensapuré, lo que tengamos. Incluso con un procesador de alimentos. Lo mezclamos con la mitad del sofrito y la otra mitad la reservamos y con el queso también triturado. A esta preparación le llamamos cayeye o cabeza de gato. Cuando ya lo tengamos listo, reservamos. Salpimentamos los filetes de pescado. Pueden ser cualquier tipo de pescado blanco. Yo estoy utilizando tilapia. Los vamos a sellar 2 minutos nada más por cada lado. Y en el papel aluminio colocamos una capa del cayeye, la preparación que hicimos con el plátano verde. Sobre el cayeye colocamos el pescado ya sellado. Le vamos a agregar una capa del sofrito que habíamos reservado y sellamos el paquetico como un regalito. Necesitamos que quede bien sellado para que contenga el vapor. Llevamos al horno precalentado a 190 grados centígrados por 10 minutos para que todos los sabores se integren. Ya todo estaba prácticamente cocinado. Con esos 10 minutos es más que suficiente para que se termine de cocinar el pescado. También lo podemos cocinar al vapor, en la plancha, en la parrilla, en una sartén con tapa o en la freidora. Ahora vamos con otra cazuela, pero esta vez la vamos a preparar con atún, el atún de lata. Ponemos a cocinar la arveja en agua con sal. Cuando ya está lista, la retiramos y reservamos. También cocinamos las conchitas, aproximadamente 10 minutos en agua con sal. Retiramos y reservamos. Mezclamos la maicena en la leche fría. Cuando ya esté bien integrada, también la vamos a dejar pendiente. En aceite vamos a sofreír la cebolla blanca finamente picada, el apio finamente picado y los champiñones que pueden usar frescos o de lata. Los vamos a dejar 5 minutos al fuego. Pasado este tiempo vamos a agregar la leche con la maicena que debe estar bien disuelta y dejamos cocinar a fuego alto hasta que espese. Aproximadamente son 8 a 10 minutos. Luego condimentamos con sal y pimienta, agregamos la salsa de tomate e integramos muy bien. Para luego añadir la arveja verde que ya teníamos precocida y que habíamos reservado. Y ya para finalizar, entonces vamos a agregar las conchitas también precocidas, la crema de leche y el atún. Aquí les recomiendo que compren un atún de buena calidad, un atún en lomitos, no un atún rallado. Y además que venga en aceite, pero lo vamos a escurrir muy bien. Y el aceite lo podemos guardar para otra receta. Revolvemos de forma muy suave y esperamos a que tome temperatura. Cuando ya vemos que empieza a hervir, agregamos el queso rallado, apagamos y estamos listos para servir. Y como ven, es una receta diferente que no pueden dejar de preparar porque estoy segura que les va a encantar. Queda muy deliciosa. Y como las otras cazuelas, la vamos a servir con patacones, con aguacate opcional, arrocito blanco.
Esta es la mejor forma de preparar la mojarra, sin desperdicio de aceite, sin ensuciar la cocina y con un sabor delicioso. Vamos a prepararla al horno en hoja de plátano. Para esta receta todo lo que tenemos que hacer es un buen adobo porque el resto del trabajo se lo dejamos al horno. Entonces vamos a preparar un adobo con 2 dientes de ajo, una cucharadita de sal, agregamos 2 cucharadas de vinagre blanco, 2 cucharadas de aceite, el que ustedes prefieran, y agregamos media cucharadita de pimienta negra recién molida y un tercio de cucharadita de orégano seco. Y con estas cantidades vamos a poder marinar 2 mojarras de tamaño regular, es decir, de aproximadamente 300 gramos cada una. Las vamos a dejar marinando por lo menos 1 hora antes de la preparación. Bueno, miren cómo queda entonces el adobo. A mí me gusta mucho prepararlo tanto para carnes, pollo o pescado. Queda súper delicioso. Pasamos entonces a arreglar las mojarras. Yo ya las compro listas. Ya vienen sin escamas, sin vísceras. Entonces lo que hago es simplemente sajarlas por ambos lados y con eso puedan tomar todo el sabor del adobo. Entonces aquí pueden ver, les vamos a colocar por lado y lado y también por la parte, la cavidad del centro. Debe tener mucho adobo para que queden con todo el sabor. Si no tienen la hoja de plátano, por supuesto que también se puede hacer en papel aluminio. Se coloca el pescado sobre una capa de verduras, puede ser cebolla, zanahoria, incluso papa. Y antes de envolverlo también sobre el pescado se coloca la misma cantidad de verduras, así el papel no se pega al pescado y así nos evitamos el riesgo de ingerir alguna partícula del papel aluminio, que es tan dañino para nuestro organismo. Vamos a envolverlo, como les dije hay que tenerlo adobado por lo menos 1 hora antes, luego lo envolvemos en las hojas de plátano ya asadas. Les dejo en la cajita de información el link del video para que aprendan a alistar las hojas de plátano. Lo llevamos al horno. Vamos a dejarlo 30 minutos a 180 grados, ya debe estar precalentado. Luego lo sacamos, lo descubrimos y lo dejamos 5 minutos nada más para que se dore. Queda listo el pescado. En este caso es una deliciosa mojarra. Lo servimos como más nos guste, con arroz con coco, patacones, ensalada, queda súper deliciosa. No tuvimos que ensuciar mucho la cocina, el trabajo lo hizo el horno, súper fácil, súper rápido. Y ahora para época de Cuaresma esta receta nos viene muy bien, háganle me cuentan.